¿Ya está? Entonces vamos a desarrollar hoy la filmina número 2, sin perjuicio aclaro, la número 1 va a estar en el aula virtual y ustedes tienen que leer, porque hacen, ¿no es cierto?, la materia. ¿Eh? ¿Entendieron cómo es el tema? Ustedes leen la filmina número 1, después el día que tengamos el repaso previo al parcial, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran sobre ese tema. Pero vamos a desarrollar la filmina número 2 y si podemos ya desarrollamos la número 3 porque vamos atrasados en la cuestión, en los temas. ¿Qué tiene la filmina número 2? Fundamentalmente el concepto de contrato de trabajo y el concepto de relación de trabajo. El concepto de contrato de trabajo y de relación de trabajo, que son temas que se pregunta en el parcial. ¿Qué diferencia hay entre contrato de trabajo y relación de trabajo? ¿Cierto? Este artículo, estos dos artículos, que es el 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo, también fue modificado por la ley de modernización, pero que cambiaron solamente una palabrita o dos palabritas, que no significan ningún tipo de cambio sustancial, sino cambio de palabra. El contrato de trabajo, ¿no es cierto?, el concepto y qué elementos contiene el contrato de trabajo. Esos elementos son de fundamental importancia, porque dice, habrá contrato de trabajo cuando una persona, antes decía persona física, ahora la ley dice persona humana. Es decir, es una tontería el cambio. Entre física y humana no hay diferencia. El concepto de persona física y humana es lo mismo. Ahora dice persona humana, se obliga a prestar tareas y saca un montón de otros conceptos que tenía el artículo anterior a favor de otra persona bajo la dependencia de esta. No modifica el elemento sustancial que es la dependencia. Y ese es un elemento que ustedes tienen que tener en cuenta, la dependencia, bajo la dependencia de otra. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia también, cuando interpreta el artículo, dice, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que significa o la relación que significa dependencia o el hecho que significa dependencia? ¿Cuándo tenemos una dependencia? ¿Cuándo una persona está dependiendo de otro, está bajo las órdenes de otro? Fíjense, en relación de dependencia, ¿no? Entonces, se elabora determinados conceptos de dependencia. La dependencia técnica, la dependencia jurídica y la dependencia, que no me acuerdo de la tercera, económica. Entonces, ¿qué dice la doctrina y la jurisprudencia, que son los fallos de los jueces? Cuando se dan cualquiera de estos tipos de dependencia, hay relación laboral. Este es un elemento central de nuestra materia.
¿Por qué? Porque aparecen figuras que en esta unidad nosotros tenemos que tratar que simulan una situación jurídica distinta a un contrato de trabajo. Aparecen figuras dentro de la relación laboral o de las relaciones de dos personas, que existe dependencia o no existe dependencia, esa es la cuestión. Entonces, para evitar que esa relación esté determinada como un contrato de trabajo, las personas tratan de salir del contrato, buscando figuras jurídicas que son simuladas. Por ejemplo, el trabajador no está registrado como autónomo, como monotributista. Entonces, están buscando una figura jurídica que existe, trabajador independiente, el autónomo existe, pero que en realidad esconde la real figura que es un contrato de trabajo. Entonces el empleador, para evitar que la legislación laboral le caiga encima con todas las exigencias que impone la legislación laboral, simula otro tipo jurídico de relación monotributista. O bien simula una figura societaria, inscribiendo al trabajador como socio con una participación mínima en esa sociedad, o simula la existencia de una sociedad de hecho, o simula otro tipo de relación, inclusive sentimental, para evadir la existencia concreta del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué hace la doctrina? Aquellos que estudian y analizan el concepto de lo que es contrato y dependencia. Si existe cualquier atisbo de dependencia, cualquier elemento que signifique que una persona está por encima de la otra en cuanto al poder de dirección, al poder disciplinario, al poder de dar órdenes para cumplir un trabajo, existe un contrato de trabajo. El tema es aplicar en la parte de las pruebas, que ya tenemos en el artículo 23, cómo se va a probar eso, que en realidad existió un contrato de trabajo y no una relación de amistad, una relación de parentesco inclusive, o una relación o figura que está regulada por otras normas, otra legislación de derecho civil, como el trabajador independiente, el autónomo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos la dependencia económica, la dependencia técnica y la dependencia jurídica. Cualquiera de estas situaciones, si se presenta, estamos ante un contrato de trabajo. Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué significa dependencia económica, técnica, jurídica? La dependencia económica es aquella que se puede solapar, se puede esconder con el tema de él no cobraba un sueldo, sino emitía factura.
está inscrito como monotributista y medida factura. Entonces, la parte económica, pero la jurisprudencia dice, bueno, es cierto, este señor emitía factura, tal facturero, pero ¿qué pasó con la jurisprudencia? Dice los fallos de todos los tribunales nacionales y Corte Suprema de Justicia, inclusive, ojo, si esta persona tenía facturero y emitía factura solamente a favor de el señor, ¿cómo tu nombre? Claudio, de Claudio, todos los meses, por un mes, por 2 meses, 3 meses, 5 meses, 8 meses, un año. ¿Cómo? Este monotributista trabajaba en relación de como independiente solamente para Claudio. Hay una presunción. Acá no hay una relación de independencia, sino hay una relación laboral. ¿Por qué? Porque se presume que que Claudio era facturero y emitía factura como técnico en lavarropa, técnico en electrodoméstico, y trabajaba solamente para una empresa que arregle, ¿no es cierto?, esos artefactos. ¿Por qué Claudio emite la factura solamente para esa empresa? Esa empresa tiene trabajo de tercero. Significa que esa empresa le tenía a Claudio como monotributista y él realizaba el trabajo para otra persona, cuando Claudio tendría que emitir la factura a esas personas, no a una sola. ¿Entendieron? Si Claudio es independiente y es técnico en reparación de lavarropa, él emitiría la factura para mí, para él, para ella, para el doctor. Facturero no sería solamente para uno, sería para todas aquellas personas que contraten el trabajo de Claudio. Pero, apareció que Claudio, el facturero, solamente emitió factura para uno. Es una presunción fuerte de que aquí hay una relación de dependencia de Claudio con respecto a esa empresa que arregla artefactos electrodomésticos. Fíjense, toda esta interpretación. Pero vayamos al otro tipo de situación que también significa dependencia. Pero Claudio también un buen día recibió una sanción porque hizo mal trabajo. Él fue a reparar un lavarropa y hizo mal el trabajo. Entonces, la empresa le sanciona porque hizo mal el trabajo o le sanciona porque no llevó el trabajo, no terminó el trabajo en término. Oh, pero ¿cómo? Si Claudio es independiente, ¿por qué tiene que recibir sanción? De nadie. De nadie. Es independiente. El trabajador independiente no tiene patrón. Él es su propio patrón. Y si recibió una reprimenda, significa que se presume que acá no hay una relación de independiente, sino relación de dependiente. ¿Entienden? Por eso, fíjense que un solo término que dice la norma, relación de dependencia, la interpretación que hace la doctrina y la jurisprudencia en la aplicación de eso es importantísimo.
Pero ¿qué pasó? También el mismo Claudio tenía que llegar a esa empresa donde él arreglaba los artefactos eléctricos y tenía que cumplir horario de 8 a 12 y de 2 a 6. Pero él hacía la factura. Cada trabajo que hacía facturaba a esa misma empresa. Pero ¿cómo? ¿No era que Claudio es autónomo, es independiente? ¿Por qué tiene que cumplir horario? Si el autónomo no cumple horario, es independiente. Trabaja el horario que se le canta, cuando quiere. Porque si él es técnico independiente, dice, me llama a mí y dice, yo te reparo la ropa. Pero mira, ahora estoy con mucho trabajo, te voy a reparar recién el fin de semana. Te voy a entregar el otro fin de semana. Él va a hacer el trabajo de acuerdo al tiempo que tiene, no al tiempo que esa empresa le imponga y que cumple horario. ¿Entendido? Cuando aparece un hilito de relación de dependencia, estamos frente a un contrato de trabajo que está simulado con otra figura para evitar la aplicación de las normas laborales. Por eso el derecho al trabajo es un derecho especial. El que entiende el derecho al trabajo realmente, como dice Ojeda, tiene que saber prácticamente todos los derechos de nuestra legislación, porque es un derecho complejo, porque comprende el derecho constitucional, el derecho civil, obligaciones, contratos, todos los derechos, derecho real, todos los derechos están dentro de un solo, de una legislación especial que es el derecho del trabajo. Vamos, seguimos con el ejemplo. Claudio, monotributista, tiene factura. Pero ¿cómo? Pero Claudio realizaba el trabajo en la casa o en la empresa de fulano. Ahí iba a realizar. No era en la casa de él. Era en un lugar específico que tenía que cumplir un horario. Pero ¿cómo? El trabajador independiente debe realizar las tareas propias de su profesión, de su arte, de su oficio, en el lugar propio, propio, no de otra persona. Puede alquilar, sí, pero es de él. Ahora sí, Claudio tiene que ir a cumplir un horario en una empresa que arregla artefactos eléctricos, está ocupando herramientas de esa empresa, está ocupando el espacio físico de esa empresa, está recibiendo las órdenes de el dueño de la empresa, cómo realizar el trabajo. Está cumpliendo la tarea de acuerdo al trabajo que esa empresa recibe. Hay un contrato de trabajo. No hay otra figura jurídica. No hay otra figura jurídica. Por eso, repito, que cuando se pretende evadir la figura de contrato de figura de trabajo, se utiliza otra figura y esta es una de ellas. Ahí tenemos la presencia, o tenemos, por ejemplo, trabajadores que no están registrados. Entonces, el trabajador no está registrado, y si está trabajando,
existe el contrato de trabajo, está el contrato. ¿Por qué? Porque el concepto de contrato es cuando una persona se obliga y la relación de trabajo que le explico seguidamente, cuando una persona presta, persona humana, realiza tareas para otra, bajo dependencia. Tenemos esa figura, pero no está registrado. Como el contrato de trabajo es informal, ustedes cuando vieron contrato, si ya vieron, la clasificación de contratos, contratos reales, contratos consensuales, contratos formales, contratos informales, contratos aleatorios, etcétera. ¿Vieron un cierto contrato? En su oportunidad, ¿vieron contrato? ¿Eh? ¿La aprobaron? Porque acá, como le dije, laboral también tenemos parte de contrato. El contrato de trabajo es informal, no escrito. Entonces, como no es escrito, lamentablemente, quien debe probar que existió un contrato de trabajo es quien reclama, ¿no? Quien debe probar que existió un contrato de trabajo es quien reclama. ¿Y quién reclama? Es el trabajador. Y es complicado probar. ¿Por qué? Porque no existe registración. Al no existir registración, se usan los otros medios de prueba, testimoniales. Pero aquí se aplica el principio que ustedes van a ver con el doctor Mangini, que se denomina primacía de la realidad. Si la persona estaba toda una semana, un mes, 2 meses en un lugar, ¿qué estaba haciendo ahí? Algo estaba haciendo. Si alguien vio que él estaba realizando cualquier actividad a favor de otra, la ley dice, el trabajo no se presume gratuito. Si vos pasás por un kiosco y pedís una gaseosa y te sirve un chico, una chica, después te va a la semana, la misma chica sirve la gaseosa, está haciendo una tarea. El testigo va a decir, sí, yo paso toda la semana y le veo que ella atiende el kiosco, a mí me atendió varias veces, yo fui a la mañana, fui a la tarde. Esa tarea debe ser remunerada, salvo que la persona que sea dueña o a cargo de esa explotación demuestre lo contrario. Por demostrar, no, en realidad ella es mi pareja. No es mi empleada, es mi pareja. En realidad ella no es mi empleada, es una amiga que viene, ¿cómo que viene? Todos los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 meses a ese kiosco. La presunción, la realidad demuestra lo contrario. No se puede sostener eso. No se puede sostener. No pudimos, doctor, ¿eh? Bueno, estas son las notas características de sobornación. La, la anterior, por favor, doctor. Contrato de trabajo. Este sería, ¿no es cierto?, contrato de trabajo que lo rojo fue modificado por la ley 27802, persona bajo dependencia de esta. Este es el texto anterior. No hay mucha modificación, pero habla de
siempre que una persona se obligue a prestar servicio a favor de otra y bajo dependencia de esta. Esa dependencia es lo que la filmina que sigue, dependencia técnica, económica, jurídica. Cualquiera de estos elementos, si surge en esa relación, estamos frente a un contrato de trabajo y no de otra figura. Cuando la técnica es cuando sometimiento a los pareceres y objetivos del empleador. Es decir, Claudio va a arreglar el lavarropa de acuerdo a lo que diga esa persona que le está dando órdenes. Arreglar este ventilador, arreglar esta lavarropa. Acá están las autopartes, o no sé cómo se llama, los repuestos. La económica, la remuneración, y la jurídica, facultad de organización, dirección, control y poder disciplinario. Si está bajo esa situación, hay un contrato de trabajo. Relación de trabajo. También fue modificada solamente esta frase, persona humano preste. ¿Qué diferencia entre, pregunta de examen, y no me vengan a decir cualquier otra cosa porque si me responden mal, vamos a tener problemas. Y el problema es que ustedes van a tener que recursar. Entre contrato y relación de trabajo. Nosotros tenemos problemas, muchos problemas, ¿no es cierto? Los estudiantes, los que estudian Derecho, estudian Ciencia Económica, pero los problemas tenemos cuando no sabemos interpretar o saber la diferencia entre contrato y relación de trabajo. ¿Por qué? Porque el contrato es cuando se suscribe el contrato, ¿no? Y ahí nace el contrato. Cuando una persona se obliga a realizar actos a favor de otro. Se puede celebrar contrato, pero no ejecutar el contrato. Recién cuando se ejecuta, estamos ante una relación de trabajo. Porque ahí dice, cuando una persona preste, ese verbo preste, es decir, actual, es decir, cuando realiza. Allá, en el concepto anterior, es cuando una persona se obligue potencialmente hacia el futuro que va a realizar tal tarea. Pero puede suceder que se celebre un contrato de trabajo, pero que no exista relación de trabajo. Como dice la doctrina laboralista. Puede haber contrato de trabajo y no relación de trabajo. Pero si hay relación de trabajo, hay contrato de trabajo. Si hay relación de trabajo, hay contrato de trabajo. Al revés, no. El ejemplo que damos todos los años es cuando una persona celebra un contrato con otra que va a comenzar a trabajar dentro de un mes. Llegado ese día, no se ejecuta el contrato. Hubo contrato, pero no hubo ejecución. Y ustedes me preguntarán, pero ¿quién? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder que exista contrato y no exista ejecución? Sucede. Sucede. En la vida, en nuestra vida real, existió, siempre existió este tipo de conflicto. Y entonces tenemos que saber dónde ubicarnos, si hay un contrato y si hubo relación. Y si hay relación, ¿cómo demostrar el contrato? Si hubo relación, hay contrato, pero hay que demostrar después el contrato. ¿Algunos entendieron este tema?
La respuesta es simple. Hay relación cuando hay ejecución efectiva. Hay prestación efectiva del contrato. Nada más. Porque por ahí contestan que dependencia económica y no sé, y otras cosas más que no tienen nada que ver. Porque el otro también tiene dependencia, el contrato. A ver, doctor, explique. Entré en la presentación. Sí, va. Bueno, presumamos que sí. Les decía, desde que se dictó la ley de contrato de trabajo en el año 1974 con sus sucesivas modificaciones, lo que se expresa en la ley, lo que se expresa en el derecho, es la experiencia práctica de lo que acontece en las relaciones humanas. ¿Ok? Entonces, toda la estructura estaba fundamentalmente sustentada en evitar lo que se conoce como fraude laboral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evidentemente el empleador lo que quiere siempre es ahorrar el mayor dinero posible. Y eso está bien. Lo que pasa que en alguna de esas estrategias lo que hace es jorobar al trabajador. ¿Por qué? Porque es un número más. Y en Argentina, como tiene todo empresario, tiene una sobrecarga impositiva, está, porque créanme, yo asesoro empresas, el empresario no le interesa negrear con el trabajador, le interesa ahorrar plata. El problema está en que cuando tiene que pagar más de 100 impuestos encubiertos, directos o indirectos, cualquier medida numérica le hace peso. Entonces busca ahorrar. Y muchas veces busca ahorrar fundamentalmente ¿con quién? Y con aquel que necesita. ¿Y quién es el que necesita? El trabajador. Porque todos necesitamos laburar para comer. Salvo que nos dediquemos a alguna actividad no muy lícita, que digamos. Pero por lo general, creo que todos acá viven gracias al trabajo de alguien, o el propio o el de aquel que lo sustenta. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasaba? La ley establecía determinados elementos para evitar ese fraude. Esto de utilizar figuras contractuales diferentes al contrato de trabajo, como puede ser el autónomo, el monotributo, qué sé yo, la alocación de servicios, etcétera, ha existido desde que hay relación de trabajo. El empleador lo que hacía es, che, vos facturame y decís que sos autónomo. Entonces, cuando el trabajador decía, no, pará, me echaste, necesito mi indemnización, el tipo dice, no, vos me facturabas, sos autónomo, así que a mí no me vengas con ninguna relación laboral y no pretendas que te pague una indemnización. Está que encima, como estaba medio protegido para evitar este tipo de situaciones, venía con multas que eran monstruosas, ¿no? Entonces la ley corregía eso y lo corregía a través de determinadas cuestiones, como por ejemplo, que cuando hay relación de trabajo. ¿Cuándo hay contrato de trabajo? Bueno, cuando hay una prestación de servicios. Si hay una prestación de servicios y yo efectivamente, vos te dedicás a transportar cartucheras y yo llevo para vos las cartucheras, estoy trabajando para vos. Se supone que hay un contrato de trabajo. ¿Está? ¿Por qué? Porque el trabajador, se lo conoce como una persona hiposuficiente, es decir, que no tiene la suficiente fuerza para imponer su voluntad frente al empleador. ¿Ok? Imagínense que yo le quiera decir a Coca-Cola cuánto voy a cobrar, qué días voy a trabajar, qué jornada horaria, ni loco. Me dicen, date que venga el próximo. No tengo fuerza para poder imponer esa voluntad.
Entonces la ley genera lo que se conoce como presunciones, situaciones de hecho, en base a la experiencia, que dicen, si se dan estos elementos, entonces hay contrato de trabajo. Y si hay contrato de trabajo, se tiene que regir por esta ley. Y esta ley protege al trabajador, que es un sujeto de preferente tutela, porque es la parte más débil de una relación. ¿Ok? Lo mismo pasa con el derecho del consumidor. Lo mismo pasa muchas veces con el derecho de familia. Se busca proteger a la parte más débil. Respondiendo a tu pregunta, es lógico lo que vos decís, pero si acá hay dependencia técnica, jurídica y económica, pero la ley te dice de que si está en el marco de una relación, ¿hay o no hay? Bueno, como se buscó forzar una interpretación, eliminar elementos que hacían generar esa presunción, porque lo que busca la ley es que haya otro tipo de dinamismo y que la gente que está en negro, bueno, a través de alguna figura, aunque sea fraudulenta, tenga cierta licitud en su relación. ¿Está? ¿Es correcto o no es correcto? Chicos, acá no hacemos política partidaria. Hablamos de las cosas como son. ¿Ok? Entonces, la respuesta a tu pregunta está en, y bueno, lo que hoy dice la ley es que no sería relación de trabajo. Está en el supuesto y la fuerza del argumento del abogado y del juez que lo va a interpretar, si podemos ver si existe en realidad o no una relación laboral encubierta, que hoy ese encubrimiento está más protegido que antes. Y esto lo vamos a ver muchas veces. Lamentablemente, chicos, a ustedes les toca una etapa de transición. Por eso preguntaba cuántos dieron la materia. Porque todos los que dieron la materia, la mitad lo tienen que guardar y decir, bueno, ahora puede ser de otra manera. ¿Está? Y ustedes van a tener que ver los dos regímenes, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos lo que va a pasar jurisprudencialmente. Ya hay una declaración de suspensión de un conjunto de artículos por un juez nacional. ¿Qué va a pasar después con los sucesivos fallos? ¿Cómo va a interferir eso en las relaciones laborales que ustedes van a tener que gobernar y conocer? Bueno, le vamos a explicar todas las facetas. ¿Ok? Entonces, volviendo, tenés razón, sí, sería así, pero a la letra de la ley, si está dentro de una de esas modalidades contractuales, no hay relación de trabajo, está excluido. Ahora, ojo, porque como dijo el doctor, si yo me meto a analizar la relación y veo que hay una dependencia técnica, porque el tipo hace lo que yo digo, no lo que él quiere, cuando yo digo y cómo yo digo, hay una dependencia jurídica. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo lo puedo sancionar, porque le puedo imponer mis condiciones. Entrás a las 8, salís a las 20. ¿Estamos? Vas a hacer esto, vas a utilizar esta herramienta y lo vas a hacer de este modo. ¿Dónde está la autonomía? ¿Está? Y la económica, ¿quién paga? ¿A cuántos tipos factura? ¿A uno, a dos, a 20 o solo a uno de manera constante mensualmente? ¿Eso no es una remuneración? Bueno, eso es lo que se diluye, se deduce o no me sale la palabra, pero se resuelve en un proceso judicial. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Seguro? Calle ahora, hable ahora, calle para siempre. ¿Eh? Bien. Otro punto. Los sujetos. Sí, esto está. ¿Quieres seguir? Bueno, cuando quieras, yo paro y voy a buscar el mate. Bueno, hablemos de los sujetos en el contrato de trabajo. Si yo le digo a ustedes sujetos en el contrato, ¿qué piensan? A ver, ¿quiénes son los sujetos? Pensemos entre todos, el derecho es lógica, mayoritariamente. Perdón, te patí. El empleador, muy bien, ¿y quién más? Y el trabajador, obvio. Esos son los sujetos. ¿Ok? Les aviso desde ya, una de las diferencias con el derecho colectivo. Ya van a ver eso. En el derecho colectivo hay un tercer sujeto. Pero ya lo vamos a ver. En el derecho laboral individual, yo con él, que me contrata para trabajar, por eso es individual, está individualizada la persona, ¿sí? Hay solamente dos partes. El trabajador y el empleador. ¿Y quién es el trabajador?
la persona humana que se obligue o preste servicios en condiciones previstas en los artículos 21 y 22. ¿Por qué? Porque recuerden que en esos artículos se habla de que si hay algún tipo de contratillo metido de por medio, no, está excluido de la ley. ¿Estamos? Tendrán ustedes que ver, bueno, qué figura y cómo se asesoran cuando sea el momento. ¿Ok? No hay mucho más que algo que quiera agregar a esto. Bien. Acá, falta de empleado. Esto. No, más adelante. Bueno, claro, acá está el trabajador independiente, que ya lo explicó, doctor. Empleador. Bueno, a diferencia de lo que pasa con el trabajador, una característica es que el trabajador siempre es una persona humana. ¿Estamos? No existe un trabajador que sea una persona jurídica. ¿Recuerdan la diferencia entre personas de existencia visible y personas de existencia ideal cuando vieron privado? ¿No? Chicos, participen, vamos, somos todos profesionales, viejo. ¿Alguno se acuerda de lo que es una persona jurídica? ¿Sí o no? Levante la mano. Che, qué tímido, está peor que el doctor. ¿Me jodamos? Bueno, sí, las personas jurídicas son las personas que se crean de manera ficticia por la ley. Dame un ejemplo de persona jurídica que vos conozcas. Muy bien. Nombre, aunque sea. Coca-Cola S.A. ¿Qué otra? California. ¿Qué otra? Todas esas personas, todos esos fenómenos asociativos, la ley les da una personería jurídica, les da la posibilidad de ser considerados personas, porque como son sujetos económicos, que ponen bienes en el mercado o servicios, requieren para su funcionamiento tener un patrimonio, un nombre, responsabilidades, derechos, obligaciones, etc. Entonces se crea la ficción de la persona jurídica, distinto del resto de los seres mortales humanos, que somos personas per se, es decir, por sí, por el hecho de ser hombres. ¿Sí? Omnicomprensivo de varones y mujeres. ¿Estamos? Bien. El trabajador solamente puede ser una persona humana. Y puede ser esa persona humana la que se contrató y no otra, en principio. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Yo contrato a Agustina. No te contrato, ¿cómo es? Si Agustina dice, yo voy a faltar hoy, va a ir Juliana en mi nombre, ¿estamos? No es válido, porque yo la contraté a Agustina. Eso se llama que es intuito personae. A los abogados nos encanta el latín. No lo entendemos igual que nadie, pero nos encanta lo mismo. ¿Ok? Es solamente para esa persona. ¿Ok? En cambio, el empleador puede ser una persona de existencia real o puede ser una persona jurídica o incluso puede ser un conjunto de ambas. Un conjunto de personas humanas contratan a un trabajador. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto? ¿No? Créanme que todos lo vieron. Todos, ¿eh? ¿Alguno de ustedes fue a un sanatorio donde había muchos médicos y se dieron cuenta que esos muchos médicos tenían una sola secretaria? Bueno, todos esos médicos son el empleador de la secretaria. A eso se llama pluriempleador. Hay veces que eso también puede suceder con personas jurídicas o con una amalgama, no importa. El empleador, lo importante acá es que es el que requiere el servicio del trabajador y el que paga la remuneración. Una cuestión lógica. Nadie emplea a quien no necesita. ¿Estamos? Y nadie le paga si no es porque hubo una contraprestación. ¿Estamos? ¿Ok? Ese es el gran problema que tiene esta estructura de estas modificaciones que tienen que hacer más hincapié en este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, el empleador
Puede ser una persona humana, jurídica o conjunto, no importa. Pero se sabe que el empleador es el que requiere los servicios del trabajador y el que paga la remuneración. ¿Entendido, chicos? Pero es trabajador, solamente una persona humana. Empleador, puede ser una persona humana, jurídica o conjunto de ellos. Ajá. Hay veces, y acá es donde muchas veces hubo, lo han escuchado muchas veces seguramente en la tele, que el socio de una sociedad, ¿sí? Supongamos yo con Agustina le digo, mirá, Agus, vamos a hacer, ¿qué te gustaría fabricar? Ropa. Oh, típico, una chica. Qué bárbaro. Bien, ropa. ¿Qué ropa? Muy bien, perfecto. Vamos a hacer remera. ¿Sabés qué? Vos vas a poner las máquinas, ¿sí? Y yo voy a poner la tela. ¿Ok? Cada uno de nosotros ponemos, en plata, lo que sea, hay una sociedad. Pero es más, yo voy a contribuir y voy a trabajar en la empresa. Y voy a hacer yo las remeras. ¿Ok? ¿Soy trabajador de la empresa o no? Porque hay una prestación de servicio. ¿Está? Pero soy socio. Vos estuviste leyendo la ley. Viste, no hagas trampa. Estuviste bien. Muy bien, así me gusta. Claro, bueno, ahí hay una de esas modificaciones. Ya no es así. Pero, tenés razón. Puede suceder de que el socio, al mismo tiempo, porque le dedica su tiempo, actividad y percibe una remuneración, sea empleado. Y ojo, yo, aunque sea en parte mi propio jefe, le puedo pedir a la sociedad que me pague los aportes si no me paga. Incluso me puedo considerar injuriado de despedido. Ustedes van a decir, pero llega el ridículo de que yo me tengo que pagar mi propia indemnización. ¿Cuál es la solución? En parte, puedo estar despedido de la relación laboral, pero sigo funcionando dentro de la sociedad. La figura del socio empleado tuvo que ser regulada porque a menudo algunos empleadores, los mínimos, inescrupulosos, utilizaban un pobre sujeto que no tenía dos mangos de dónde caerse muerto y de repente eran dueños de una multinacional. ¿Estamos? Y era el que firmaba o realizaba determinados actos entre lo que a nosotros nos interesa, contratar trabajadores, no les pagaba los aportes, les retenía, es decir, no les retenía los aportes, no pagaba las contribuciones, debía salario, qué sé yo, y entonces, cuando llegaba el conflicto, decía, no, pero él es el socio mayoritario, él es el socio gerente, él es el que toma las decisiones. Y muchas veces eran las madres, las suegras, alguna abuelita que andaba por ahí. ¿Entienden? ¿Cómo se conoce eso cuando ven ese tipo de irregularidad? Casi que te sale. ¿Cómo? ¿Eh? A ver, empieza con F y sigue con R. Fraude. ¿Entienden? Entonces era necesario regular. Bueno, ¿qué pasa? Porque, como les decía, esto es lo mínimo. ¿Qué pasa con el tipo que realmente forma parte de una sociedad y al mismo tiempo presta sus servicios? ¿Está? Y surge la figura del socio empleado. A la pregunta, ¿puede haber algún tipo de empleado que al mismo tiempo sea socio? Sí. ¿Ok? ¿Quiere que desarrollemos la diferencia entre el texto anterior y el nuevo? Bueno. Solidaridad. Bueno. Es complicado para... Bueno. Todo contrato, no importa cuál, tiene un por qué. Tiene un para qué. Tiene un objeto. ¿Estamos?
¿Recuerdan esto de privado o no? Yo los miro, chicos, veo cara a cara de perdido, me asustan. Pero si no, lean la filmina, porque está bastante clara y tiene indicado el número de artículos al que pueden acceder. Esto con los que ya vieron la materia, toda la parte de objetos sigue siendo exactamente igual. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el objeto? El contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible. Solamente Agustina me la puede dar. No otra en nombre de Agustina, no el hijo de Agustina, no el marido de Agustina. ¿Ok? Ya te casé, Agustina. Sino Agustina. Indeterminada o determinada. Porque puede estar determinada o, por ejemplo, vení, me vas a hacer de, qué sé yo, vas a prestar servicios en mi local. Y capaz que como somos menos de 5 empleados, vas a tener que hacer de cajera, vendedora, maestranza, indeterminado. ¿Ok? O determinado, vení, vas a ser secretaria de mi estudio. Y vas a tener funciones de un secretariado jurídico. ¿Estamos? En este último caso, será conforme a la categoría profesional del trabajador, ya van a ver por qué, si se la hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación de acuerdo a lo que prevean los estatutos profesionales y convenciones colectivas. Les voy adelantando para que entiendan dos cuestiones. Chicos, lo que nosotros hablamos acá es para que cuando ustedes vayan a leer la ley, la comprendan. ¿Sí? Pero lean la ley. Porque cuando se les haga una pregunta en el examen teórico, práctico o oral, es esa la respuesta. No lo que hablamos acá. Esta es la explicación. Y que ustedes pueden convertir en sus palabras. Por eso le preguntamos constantemente si entienden. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Van a ver que hay una ley de contrato de trabajo. Pero la ley de contrato de trabajo es una ley de presupuestos mínimos, donde están los mínimos de derechos que tiene un trabajador. Y después hay leyes específicas que ya vamos a ver más adelante, pero que seguramente habrán escuchado, que son los convenios colectivos de trabajo. Y esos convenios van rigiendo la actividad y van dando categorías profesionales. ¿Sí? Por ejemplo, en el de comercio tenemos al vendedor clase A, vendedor demostrador, vendedor clase B, el maestranza, al administrativo, y lo mismo con cada actividad. ¿Ok? Ninguno de esos convenios puede ir con derechos menores de la LST, pero sí mayores. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a decir de que para esa función o lo que vaya sucediendo en el transcurso de la relación, porque el trabajador puede adquirir nuevas potencias, nuevas habilidades y puede mejorar su categoría profesional, puede ir ascendiendo en el escalafón, es lo que se conoce como categoría profesional. Según dos tipos de normativas, estatutos especiales que ya vamos a ver o los convenios colectivos. Entonces, este es táctil. Este objeto del contrato de trabajo, ¿sí? No debe ser ilícito y no debe estar prohibido. ¿Está? Y ojo con esto, porque acá es donde todo el mundo asocia la palabra y en la ley hay una disociación. ¿Sí? Si yo te digo que el objeto ilícito está prohibido, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué ilícito? Contadora. ¿Alguien? ¿Por qué es ilícito? Se da cuenta que está prohibido, bro, porque explícito es legal y derecho. Esa es la política. Y está bien, pero no. A ver, si yo te digo ilícito, ¿qué onda? ¿A vos qué se te ocurre? Bueno. ¿Que no está en la ley o está prohibido por la ley? Ah, bueno. Que no está en la ley no lo transforma en ilícito. Recuerden que hay un principio constitucional que dice todo aquello que no está prohibido está permitido. ¿Ah? Bien. Así que guay con lo que no está prohibido. Volviendo.
Entonces uno dice, objeto ilícito, no se puede, y lo asocia con que está prohibido por la ley, pero no es lo que quiere decir eso. Es ilícito, y recuérdenlo, ahora lo vamos a ver, cuando la actividad va en contra de la moral y buenas costumbres. ¿Estamos? A no ser que exista una reglamentación local que habilite esa actividad. ¿Está? Lo dejo a su interpretación porque así lo dice la norma, es decir, qué tipo de actividades pueden ser, podemos buscar. ¿Ok? Pero recuerden que el objeto es ilícito, no cuando viola la ley, ¿estamos? Sino cuando es contrario a la moral y buenas costumbres. ¿Quedó claro? Ahora, cuando viola la ley, está prohibido. ¿Está? Entonces, ¿qué actividad podemos decir que viola la ley? ¿Está? Por ejemplo, que el objeto sea, lo contrato al doctor para que mate a mi suegra. Después me va a querer hacer juicio, ¿no? Si no le pago. ¿El objeto es ilícito? Es decir, ¿está prohibido? Puede ser que contrate menores para realizar actividades, cosa que sucede. ¿Quién es del interior acá? Levanten la mano sin timidez. A ver, ¿quién es del interior? Bien, así hagan como la reina del baile. ¿Estamos? Perfecto. ¿Cuántos de ustedes conocen que en la cosecha trabajan los niños? ¿Sí? Yo lo he visto. Con la bolsita acá, cargando las naranjas allá. ¿Ok? U otro tipo de producto. ¿Sí? Porque tienen que trabajar con la familia. Y son niños. ¿Ok? Eso está prohibido, muchachos. Prohibido. ¿El trabajo es legal? Es legal. El chico está trabajando. ¿Tiene derecho? Por supuesto que sí, pero está prohibido. Yo le pregunto, ¿ese chico va a poder reclamar algún derecho? ¿Eh? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que no? ¿Y solamente esas son los dos que opinan? ¿Quién dice que sí? A ver, ¿quién dice que no puede reclamar? Levante la mano. ¿Los voy a agarrar a todos en el examen? ¿Estamos? Y me voy a acordar de todo por no participar. ¿Quién dice que sí puede reclamar? Bien, ganaron. Obvio que puede, si el objeto es lícito, si el objeto, la actividad es legal. ¿Estamos? Lo que está prohibida. Pero que esté prohibida no quiere decir que yo no pueda pedir, que me paguen. Esto pasaba, por ejemplo, con el trabajo insalubre de mujeres, que estaba prohibido, ahora no. Grave error de la ley. Después le vamos a explicar. ¿Está? Pero la mujer podía reclamar la jornada de trabajo, podía reclamar que le paguen conforme a la categoría profesional, podía pedir horas extras y algo podía pedir la indemnización. Pero está prohibido, y está bien, pero la actividad es legal. No es contraria a la moral y buena costumbre. ¿Ok? Efectos del contrato prohibido. Presten atención. El contrato de objeto prohibido no afectará, que es lo que estamos charlando recién, el derecho del trabajador a percibir las remuneraciones e indemnizaciones que deriven de su extensión por tal causa, conforme a las normas de esta ley y a las previstas en los estatutos profesionales, otra forma de regulación de las relaciones de trabajo y las convenciones colectivas. ¿Ok? Entonces, volviendo, cuando el objeto es prohibido y se realiza la prestación, puede pedir de todas formas tus derechos, a que se le paguen las indemnizaciones y remuneraciones que le son debidas. ¿Ok? ¿Este? ¿O ya estaba? Bueno, ¿y qué va a pasar con las de objeto ilícito? ¿Se pueden reclamar?
Vos tenés una cara diciendo, no me preguntes, no me preguntes, no me preguntes. ¿No puedes reclamar? Equivóquense, chicos, que este es el ámbito. Acá nadie le está tomando examen. Olvídense. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí. Porque el objeto es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Recuerden siempre el ejemplo ridículo, irrisorio, pero real. Yo no puedo contratar a alguien para que mate a mi suegra. Pobrecita, mi suegra es un ángel, yo me llevo re bien. Pero- Ay, bueno, hay que jugar al truco. Bueno, deberes y derechos. ¿Cómo quieren encarar este tema, Doc? Bueno, Por el horario. Nos quedan 50 minutos. este tema es muy amplio, deberes y derechos, en realidad es una unidad prácticamente, pero hacemos un compendio, solamente citamos los derechos y deberes de las partes. Esto implica que ustedes van a tener que ir a la legislación y leer cada uno de estos artículos. Por ejemplo, derecho del trabajador, percepción del salario, ocupación efectiva, igualdad de trato, invención y descubrimiento del trabajador, a la formación profesional que fue derogada por esta ley nueva, a la dignidad de sus derechos patrimoniales, Ahí. al cumplimiento de las obligaciones provisionales sindicales, entrega de certificado de trabajo que fue parcialmente derogado. Entonces, con respecto al primero, percepción de salario es un derecho fundamental del trabajador y es una obligación fundamental del empleador. Esto es una moneda de dos caras. Cuando hay un derecho, por otro lado hay una obligación. De manera que nosotros le presentamos como un compendio de estos derechos que después se va desarrollando en todas las otras unidades. Remuneraciones, ¿cierto? Que es el tema que sigue. Ocupación efectiva. Te explico qué significa el tema de ocupación. Estas feminas ustedes van a tener a su alcance, así que no es necesario que copien. La ocupación efectiva es la obligación que tiene y el derecho que tiene el trabajador y la obligación que tiene el empleador de dar trabajo. Muchas veces se preguntarán cómo es un deber y una obligación de dar trabajo. Muchas veces los empleadores, al negar trabajo al trabajador, le ponen una situación muy crítica. Por ejemplo, cuando no le deja ingresar a la fábrica, cuando no le da trabajo efectivo, cuando le desplaza, está haciendo discriminación. Entonces, principal derecho del empleador es de dar trabajo, principal derecho del empleado es que se le dé ocupación. Y uno de los elementos esenciales, este elemento esencial que no se cumple, es motivo de un despido indirecto. Si el empleado le intima al empleador que le dé trabajo efectivo, que le fue negado, y el empleador no le da el trabajo efectivo o no le deja entrar a la empresa, es motivo de un despido indirecto, es decir, aquel que el trabajador se coloca en situación de despido. Igualdad de trato de no discriminación, por supuesto que es tema que contiene la Constitución Nacional, ¿no es cierto? En el artículo 14 dice, habla de igualdad de trato, no discriminación, respeto por la dignidad del trabajador, etcétera, etcétera. El tema de invención y descubrimiento del trabajador es una cuestión muy, muy especial. ¿Por qué? Porque si el trabajador es contratado para en una fábrica donde realiza innovaciones, invenciones, toda invención que surja del trabajo manual, intelectual del trabajador, el propietario de esa invención es el empleador. Solamente es propietario de su invención el trabajador cuando no depende de los elementos de la fábrica, de las indicaciones del empleador, ni tampoco de
algún antecedente que tenga el empleador que le haya facilitado para realizar una nueva invención. Cuando la invención sea propia, ahí recién es de propiedad exclusiva del trabajador. Bien. Deberes del trabajador. De diligencia y colaboración, deber de fidelidad, deber de obediencia, de cumplimiento de las órdenes, deber de no concurrencia, custodia de los instrumentos de trabajo, responsabilidad por los daños, auxilio o ayuda extraordinaria. Cada uno de estos deberes tiene su artículo que está ahí detallado en las filminas. De estos deberes, los más importantes es el deber de fidelidad, de obediencia y de no concurrencia. Empecemos por el deber de no concurrencia. No concurrir, por ahí el término no concurrir es una palabra muy técnica, muy jurídica, pero significa que el trabajador no puede competir con el empleador. No concurrir es no competir. Muchas veces el trabajador que trabaja en una fábrica, que trabaja en una empresa, hace competencia con el empleador. Y por ejemplo, una fábrica de aluminio, la competencia es que el trabajador en su horario de descanso semanal, ponga en su casa una pequeña fábrica de ventanas de aluminio, puertas de aluminio, de manera que esté compitiendo con el empleador. No debe competir en cuestiones de trabajo, el mismo objeto. Ahora si pone una zapatería, él trabaja en una fábrica de ventanas y pone una zapatería, no está compitiendo con el empleador. Pero si tiene una zapatería, arregla, es empleado de una zapatería donde se arregla zapatos y después pone otra zapatería propia, está compitiendo con el empleador. Siempre que tengan los mismos objetos, esos emprendimientos. El deber de fidelidad es amplio, comprende situaciones muy especiales cuando el trabajador, por ejemplo, cuando el empleador pierde la confianza que tenía el trabajador por sustracción de dinero, por mal comportamiento, por inconductas varias, etc. Entonces el empleador pierde esa confianza que tenía y por supuesto que ese deber de fidelidad que tenía el empleado hacia el empleador se termina. Y es motivo, ¿no es cierto?, se comprueba motivo de despido. Y el tema de la obediencia, que es otra cuestión. Siempre que las órdenes sean impartidas dentro del marco del contrato de trabajo y que responda, como dijo el doctor, al objeto del contrato. El objeto del contrato era que la chica era secretaria, no puede hacer otra actividad porque el objeto del contrato era la prestación de como secretaria. Si era como cajera, cajera. Si era como repositor, repositor. No. Ahora, si es un trabajo indeterminado el contrato, que puede hacer varias tareas, entonces sí, pero si es determinado, las partes, principalmente el empleador, debe respetar las condiciones iniciales del contrato. Se contrató para cajero, que después no se le coloque a esa empleada como maestranza, como repositora, porque modifica las condiciones del contrato de trabajo en perjuicio de la empleada. Eso es una situación que se presenta muy a menudo en las relaciones laborales. Bueno, custodia de los instrumentos de trabajo, por supuesto, cuando el empleado tiene a su cargo determinado elemento de trabajo, es responsable del cuidado de eso y es motivo de que, en caso de incumplimiento, el empleador pueda despedirlo. Por ejemplo, la computadora, el tema del cierre, muchas veces la negligencia del empleado, no cerrar una ventana, no cerrar una puerta, no apagar las computadoras, no pagar una llave maestra de una fábrica, implica un daño muy importante para el empleador que provoca por esa negligencia. Pérdida de dinero, pérdida, ¿no es cierto?, de capacidad de producción, pérdida de productos, etcétera, etcétera.
Entonces, vemos que aquí el trabajador tiene obligaciones que cumplir y es custodiar esos elementos de trabajo como si fueran del mismo, ¿eh? No destruir, porque lo primero que quiere hacer el empleado, bueno, no es mío, total, se destruye, no, es responsable. Si se le otorga una herramienta de trabajo, una computadora, una notebook, tiene que cuidar ese elemento como si fuese suyo y responder por los daños que se provocan contra el empleado. Dice responsabilidad por los daños. Auxilio o ayuda extraordinaria para casos especiales, por ejemplo, cuando el empleador está en una situación muy particular, una inundación, qué sé yo, una lluvia una tormenta que hizo que se levantara el techo de la empresa, del comercio, del kiosco, y entonces el empleado tiene que cumplir un horario hasta las 18 horas, no, me voy, digo mi horario, pero no. En esas situaciones especiales, extraordinarias, el empleado tiene la obligación de seguir cumpliendo con su tarea sin derecho a cobrar un tipo de remuneraciones extraordinarias. Esos auxilios o ayuda extraordinaria que está previsto en la ley, en situaciones muy especiales. Derechos del empleador. Facultad de organización, facultad de dirección, facultad de control, facultad de poder disciplinario y facultad de alterar las condiciones no esenciales del contrato de trabajo, ius variandi. Deberes del empleador. Tenía derecho el empleado a cobrar remuneración, el deber de pagar tiene el empleador. Deber de seguridad y protección, que es prevenir, cuidar la salud del empleado. Para eso tienen leyes que cumplir, por ejemplo, la ley de higiene y seguridad en el trabajo, la ley de riesgo o de accidente, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas protección debe ser cumplida por el empleador. El deber de ocupación, el deber de diligencia, de registración al sindicato, a la seguridad social, a la registración en el ARCA, de entrega, certificado de trabajo y servicio y remuneraciones, de no discriminación, deber de llevar los libros, que fue modificado por la 27807, ahora solamente se debe llevar los libros, que es un tema que va a desarrollar el doctor Mangini, registración, llevar los libros frente al ARCA. Antes el empleador tenía la obligación de llevar dos libros, o mejor dicho, dos tipos de registración. La registración fiscal y la registración laboral que se realizaba anteriormente en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Esa obligación de registración ante el Ministerio de Trabajo de la provincia fue derogada por la ley de modernización actual. Deber de formación y la prohibición que tiene el empleador de obligar a los trabajadores a manifestar su opinión política, religiosa o sindical. Bueno, facultad de dirección de ius variandi, que fue modificada por la nueva ley de modernización, por eso está incorporada en esta filmina. El artículo 66 de la ley de contrato de trabajo establecía que el empleador podía hacer las modificaciones al contrato de trabajo siempre teniendo en cuenta el principio de razonabilidad. Esa palabra razonabilidad fue derogada, es decir que ahora no necesita ser razonable, sino que la simple intención del empleador es suficiente para reformar las condiciones iniciales del contrato de trabajo. Hay una doctrina muy fuerte con respecto a esto, que establece cuáles son las condiciones contractuales que son inmodificables y cuáles son aquellas que pueden ser modificadas. La doctrina
establece que son inmodificables las condiciones del contrato de trabajo, dice que el salario no se puede modificar, no se puede modificar la categoría del trabajador. En algunos aspectos se puede modificar la jornada de trabajo siempre y cuando tenga la autorización del trabajador. Si no hay autorización del trabajador, la jornada de trabajo se puede modificar. Es decir, el trabajador presta su tarea, su servicio en horario vespertino, puede modificar para el matutino o bien para el nocturno. Pero si esas condiciones implican un cambio sustancial para el empleado que le perjudique moral o económicamente, ese cambio está prohibido si no está la autorización del empleado. Todo cambio para estas situaciones debe estar autorizado por el empleado. Si no está autorizado por el empleado y le produce algún tipo de perjuicio, de lo que menciona la ley, el empleador tiene la posibilidad de intimar al empleador para que se abstenga de realizar el cambio, la modificación, para que se abstenga de variar las condiciones iniciales del contrato de trabajo. Y si el empleador se mantiene en la postura de la modificación, el empleador tiene una sola vía de escape, que es darse por despedido directamente y reclamar judicialmente este despido indirecto. La ley en este artículo, ¿no es cierto?, era mucho más amplio, porque daba dos opciones al empleado, que era demandar al empleador para que restituya las condiciones iniciales del contrato de trabajo y pedir una medida cautelar de no modificación del contrato de trabajo hasta que exista una sentencia judicial. Toda esa parte fue derogada por la nueva ley de modernización. Ahora queda la única facultad del empleado frente a un cambio que no está de acuerdo, que él no está de acuerdo, de plantear la queja, de reclamar, de intimar, solicitando el no cambio, la no modificación, y en caso de que el empleador persista en su decisión, él tiene la vía de considerarse despedido indirectamente y reclamar judicialmente, ¿no es cierto?, por ese despido injustificado. ¿Alguna pregunta? ¿Hay un plazo para eso? Por supuesto, si vos estás trabajando y el empleador te dice, a partir de mañana, vos que cumplís horario vespertino, vas a cambiar a un horario matutino o nocturno, y eso te afecta porque vos estudiás, porque tenés otra tarea, porque tenés una familia, porque tenés que viajar un largo trayecto de trabajo a la casa, tenés un tiempo, porque la decisión del empleador te va a ser comunicado, y vos tenés un 24 o 48 horas para impugnar esa decisión. Ahora, si vos aceptás, no podés después de realizar el cambio, después de un tiempo no podés ir a reclamar, porque vos aceptás. Vos no tenés que aceptar. Primero, cuando hay una modificación, vos tenés que reclamar. Si vos consentís, si vos trabajás, por ejemplo, en una sucursal de Candelaria y te mandan a trabajar para la sucursal de Villa Cabello, y vos vivís en Candelaria, y vos aceptás el cambio y te vas a trabajar a Villa Cabello, pasó un mes, 2 meses, o pasó, que se dio 1 semana, 2 semanas, y vos aceptaste el cambio, después se recluyó tu posibilidad, terminó tu posibilidad de reclamar, porque vos aceptaste el cambio. De un tiempo. La ley no te impone un plazo, pero tiene que ser razonable. 24, 48 horas te puede impugnar una decisión del empleador que te perjudica. Tienes que mencionar al empleador que esa decisión de él te perjudica económicamente porque vos tenés que pagar un pasaje desde Candelaria a la ciudad de Posada, tenés que usar más horarios de tu tiempo libre que tenías,
tenés que dejar otra actividad porque el tiempo se llama de viaje es muy superior, etcétera, etcétera. Entonces es un perjuicio económico y puede también haber un perjuicio psicológico. Supongamos que vos sea casado y tenga tu familia, tenga tus hijos y estaba a tu cargo el cuidado de un hijo y justo el cambio de lugar de tarea, de trabajo, te va a implicar, ¿no es cierto?, dejar de cuidar a tus hijos como lo venía haciendo anteriormente. Así. Material, así. Entonces, perjuicio material. Sí. Como decía el doctor Garavito, que no cause perjuicio material al trabajador. Fíjense que la parte del artículo anterior hablaba de perjuicio moral que fue derogado. Pero esto no quita que se plantee en el futuro trabajador que frente a un cambio tenga un perjuicio moral. Y bueno, la justicia va a resolver si es posible o no, ¿no es cierto?, un reclamo por un daño moral, por un daño, ¿no es cierto?, que no sea material por el hecho de cambiar el lugar de trabajo o cambiar algunas condiciones de contrato de trabajo. No, no, ya me di cuenta. Ya. Eso está de trabajo. Bueno, el poder disciplinario, otro tema importante que ustedes deben conocer, porque son preguntas de examen. ¿Qué significa el poder disciplinario? ¿Cuáles son las medidas que pueden tomar los empleadores para corregir la inconducta de un empleado, para corregir, ¿no es cierto?, alguna irregularidad de la conducta del empleado? ¿Qué situación está regulada por la ley y cuáles situaciones no están reguladas por la ley, que puede estar regulada por un reglamento interno de la empresa? La facultad, ¿no es cierto?, de poder disciplinario, como dice la doctrina, la jurisprudencia, debe ser ejercida de manera razonable. Bueno, son las sanciones que tiene el empleador que pueden aplicar, la facultad que tiene para aplicar sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias puede ser una amonestación, un llamado de atención, que no está regulado en la ley de contrato de trabajo, pero sí está regulado la suspensión disciplinaria. Cuando se aplica una suspensión, la suspensión es aquella que implica la no prestación de tarea. Se le suspende en la prestación de tarea. Y si él no presta tarea, se le descuenta los días por el que no se trabajó. Si se le suspendió 5 días, se le descuenta por 5 días. La doctrina y la jurisprudencia establece criterios que deben ser cumplidos. La sanción tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional, tiene que ser contemporánea, etcétera, etcétera. Vamos a ver si tengo acá. Bueno. Tipo de sanciones: llamado de atención verbal, llamado de atención por escrito, apercibimiento y suspensión única legislada por la ley de contrato de trabajo. Y el despido como causa, que también puede ser como una sanción, la máxima sanción, cuando se despide con causa. Suspensión disciplinaria. ¿Qué establece la ley? Límite máximo de 30 días por año aniversario. El trabajador tiene 30 días para impugnar la suspensión disciplinaria y la impugnación debe hacerse frente al empleador. No hay otro sistema de impugnación. De manera que ustedes deben contestar esto. La impugnación se hace ante el empleador. 30 días aniversario. ¿Qué significa 30 días aniversario? Por año aniversario. Si el trabajador recibe una suspensión
de 10 días, pongamos hoy es 6 de abril, el año aniversario de estos 10 días, ¿cuándo es? ¿Eh? El 6 de abril del 2027. Es el año aniversario, no el año calendario de enero a diciembre. Por eso habla de año aniversario. Primera sanción, 6 de abril, hasta el 6 de abril del año que viene, no puede pasar de 30 días de suspensión disciplinaria. De manera que, si se aplican 10 días hoy, 6 de abril, tiene hasta el día 6 de abril del 27, hasta 20 días más. Si llega a pasar los 30 días en el año aniversario, el empleado puede darse por injuriado y darse por despedido indirectamente. Es una facultad que tiene el empleado, ¿sí? Me doy por despedido por exceso de sanción disciplinaria. Y por supuesto que es un despido sin causa, por más que la sanción el empleador tenga razón en la aplicación de la sanción. Es un despido sin causa porque pasó la valla de lo que dice la ley. El límite máximo son 30 días de suspensión disciplinaria contando por el año aniversario. La impugnación se hace ante el empleador. Si se mantiene la suspensión, puede el trabajador recurrir a la justicia por vía judicial y tiene un plazo de 2 años para ir a reclamar ante la justicia por una suspensión que él considera que es injusta o que sea irrazonable o que sea contrario a su derecho. No está previsto el planteo recursivo ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. Bueno, suspensión disciplinaria, requisitos doctrinarios y jurisprudenciales. La contemporaneidad debe ser oportuna. No puede aparecer el empleador después de varios días aplicando una sanción cuando él tenía conocimiento de la conducta del empleado y no ejerció ese poder disciplinario. Entonces, la oportunidad de ser contemporánea la sanción con la conducta del empleado. La proporcionalidad, no cualquier conducta o inconducta del empleado significa que el empleador puede aplicar una sanción muy grave, porque si es un simple incumplimiento o una inconducta leve, el empleador tiene que ser razonable en la aplicación de la sanción y no exceder en su poder disciplinario. Se puede revisar judicialmente cuando excede en sus facultades o poder disciplinario. Exactamente, vía judicial. Solamente vía judicial. Primero, para ir a la vía judicial debe agotar el trámite frente al empleador. No puede directamente ir a la vía judicial. Le explico bien. No puede el empleado ir a la vía judicial si no previamente impugne frente al empleador la sanción. Impugna la sanción, el empleador mantiene la sanción, ahí recién tiene la vía judicial abierta para reclamar por esa sanción. Bueno, la proporcionalidad, graduación entre la falta y la extensión de la sanción, teniendo en cuenta los antecedentes del empleado. La duplicación de la sanción está prohibida, no se puede aplicar 2 sanciones por el mismo hecho. Si ya se juzgó y se aplicó una sanción, no puede aplicarse, porque muchas veces sucede que el empleador le sanciona, le suspende y después, acto seguido, le despide por ese mismo hecho. Entonces, ¿qué pasa? El despido será injustificado. ¿Por qué? Porque ya lo había sancionado por esa conducta que asumió el empleado. Deberá expresar los hechos claros, concretos y circunstanciados. En el momento de la sanción disciplinaria se
debe comunicar fehacientemente al empleado. Puede ser por un memorando interno, puede ser por una carta de documento, puede ser por un sistema que llegue a conocimiento del empleado. Mayormente las empresas comunican la sanción vía carta de documento, que es una forma de que la notificación llegue efectivamente al trabajador. Pero hay otras empresas que tienen reglamento interno que establece otra modalidad de comunicación de la sanción, un memorando interno, una comunicación interna que también es válida siempre y cuando ese reglamento no esté firmado y conocido por el empleado. Expresar los hechos, que es importantísimo, porque la comunicación que llega al empleado debe ser circunstanciada. ¿Qué hecho? ¿Cuándo fue? ¿En qué horario? ¿En qué lugar? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Y que él es el responsable de ese hecho, de manera que él pueda defenderse. La jurisprudencia establece que aquellas sanciones genéricas no se pueden tomar en cuenta como motivo, ¿no es cierto?, valedero. Tiene que ser concreta, debe ser circunstanciado para que el empleado pueda defenderse. Aquí hace a la defensa que tiene el trabajador de plantear, ¿no es cierto?, el cuestionamiento ante el empleador que esa sanción es injustificada, que él no realizó tal acto, etcétera, etcétera. Hace el derecho constitucional de defensa. Comunicar por escrito, telegrama, carta de documento, memorando, etcétera. La última, Muy bien. de este tema. Terminamos esta filmina. Ojo que este es una guía de estudio. Es una guía de estudio. Todo este contenido te tienen que buscar en el archivo. Lo difícil es que, o la ley de contrato de trabajo, lo difícil es que no tenemos una ley de contrato de trabajo actualizado de acuerdo a la ley moderna, la modernización. Entonces tendrán que ustedes leer la ley de modernización y comparar con los libros que tienen en su poder, ¿no es cierto? Pero básicamente tienen que ir a la ley nueva que establece todas estas modificaciones. Segundo punto, si ustedes tienen algún tipo de inconveniente en cuanto a algún tema, no tengan ningún tipo de problema de pedir a los profesores que les expliquen. Cualquier profesor, nosotros, tiene, anoten sus inquietudes, anoten los puntos que ustedes no entienden, anoten aquellas cuestiones que fueron modificadas por esta ley, que si bien está suspendida en su mayoría su artículo por una cautelar de un juez de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo, mi opinión es que en definitiva va a terminar como aceptándose esta modificación. Por supuesto, después cada caso concreto será planteado vía judicial y los jueces van a declarar la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de ciertas normas que hacen a la modificación de los derechos de los trabajadores, derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Alguna pregunta? Bueno. Yo tengo una pregunta. Creo que este tema no se dio, pero hay un artículo un poco confuso de el artículo 34 de la Facultad de Libre Administración y Disposición de Bienes, que dice: los menores desde los 18 años de edad tienen la libre administración y disposición del producido de trabajo que ejecutan, regidos por esta ley, y de los bienes de cualquier tipo que requieran con ellos, estando atrás inhabilitados para el otorgamiento de todos los actos que se requieran. Bueno, para la... ese es la clase número 4. Es derecho de las mujeres y los niños. Ahí vamos a ver. No.
porque la 3 es la que vamos a levantar, que es remuneraciones. La 4 es derecho de las mujeres y los niños, según el programa de clase. Ustedes tienen el programa de clase, chicos. Busquen, tengan a mano siempre. Nosotros seguimos el programa de clase. Y son los temas que vamos a preguntar en el parcial. No preguntamos temas que no dimos. Así que voy recalcando. De estos temas preguntamos contrato, relación de trabajo, objeto del contrato de trabajo, sujeto del contrato de trabajo, empleador, trabajador. Preguntamos por Ius variandi. ius variandi, por disciplinario. Preguntas. Por eso desarrollamos poder disciplinario y ius variandi. Bueno, nos queda 15 minutos, pero para empezar a desarrollar la otra unidad de remuneraciones. Bueno, la unidad de remuneraciones, que sería la clase número 3, hay muchas modificaciones introducidas por la ley de modernización en el tema de recibo de sueldo. El lunes, ahí está. Tenemos remuneraciones, concepto, tipo de salario, participación de viático, propina, bonificaciones, gratificaciones, sueldo anual complementario, forma de determinación de salario, salario mínimo vital y móvil, mínimo de convenio, mínimo garantizado, prueba de la remuneración, el recibo de sueldo, régimen de la tutela de la remuneración, que es un tema importante que se pregunta en el examen, el recibo de sueldo, conservación de los libros y registros, bancarización de salario, que es una incorporación que introduce la ley de modernización, que el salario debe ser bancarizado, embargabilidad del salario, si es embargable, no embargable, cuándo es embargable, por qué embargable, qué porcentaje es embargable, privilegio en cuanto a protección del salario del trabajador, el pronto pago laboral, fuero de actuación, continuación de la empresa, prescripción, caducidad, etc. Este tema vamos a desarrollar la semana que viene, porque es muy extenso y tenemos que, lamentablemente, esta filmina está siendo modificada en base a la ley de modernización. Ahora veo, por ejemplo, puntos que hay que directamente cambiar totalmente. Por ejemplo, acá dice propina. Propina es un tema que introduce esta nueva ley de modernización, donde dice, en ningún caso las propinas serán considerados salario o rubro remunerativo. Era una cuestión que se venía discutiendo hace mucho tiempo en la jurisprudencia, en la doctrina. Los viáticos también hay algunas modificaciones. Esas modificaciones responden al criterio de las jurisprudenciales. El tema de el salario mínimo vital y móvil actual, tenemos que saber cuánto es. El mínimo de convenio, mínimo garantizado. Prueba de remuneración del recibo de sueldo, eso es importantísimo. Y la tutela de la remuneración con respecto a embargos, etcétera, etcétera. Tema a desarrollarse la semana que viene. Sí, hay clase. El parcial que se va a tener en cuenta, la ley de contrato de trabajo y las nuevas modificaciones para el parcial, Se toma la modificación. Sí, porque se decidió que tomamos la modificación. creo que tampoco. No, si no van a quedar locos. No, por eso. Guarda la hora de estudiar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿En casa no hay ninguna pregunta tampoco?
Profesor, ¿será que puede subir el material al aula virtual, por favor? Espero que se haya modificado. No vi el mensaje que dice que no se escuchaba cuando hablábamos en la hidra. ¿Yo? Cuando yo hablaba en la híbrida. Sí. ¿Listo?